qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Los gatos tienen una absoluta honestidad emocional. Los seres humanos, por una razón u otra, pueden ocultar sus sentimientos, pero el gato no. Ernest Hemingway. Muy buenos días a nuestros estimados radioyentes e internautas. Estamos en una nueva entrega de su programa de Humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del fascinante mundo de la ciencia. Nuestro tema de hoy tiene que ver con uno de nuestros hermanos animales que muchos de nosotros tenemos en casa, amados por unos, indiferentes para otros y rechazados por algunos otros. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa del día de hoy. Sandra Enríquez, Elizabeth Minda, Franklin Vaca, Alfonso Molina y los compañeros del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas y el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Es un gusto entregarles un programa más. Buenos días, internautas. Estamos listos para empezar un nuevo programa. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Espero que les guste el programa del día de hoy. Empezamos con los titulares. Esta semana discutiremos sobre cómo el gato se convirtió en el animal doméstico que hoy conocemos. En Tertulia y Café conversaremos con el doctor Manuel Espinosa, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En este programa les ofreceremos un interesante segmento sobre hallazgos científicos que resultaron del error o del azar, llamado serendipia. Y finalmente, hoy incorporaremos un nuevo segmento llamado La Ciencia de la Ficción, donde hablaremos de las explicaciones científicas de algunos personajes e historias de ciencia ficción. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichosCIS y comunicarse a través de mensajes de texto, WhatsApp o mensajes de texto al número 098-3040-274. Anótenlo, por favor, 098-3040-274. Enviamos un saludo especial a Alicia y a la pequeña María Paula que nos escuchan en Galápagos. Como siempre, queremos agradecer la fiel sintonía de Sofía y Vanessa, así como a nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde España. Esta semana conversaremos sobre los gatos, animal doméstico que causa diversas reacciones de amor o rechazo. Y también hablaremos de la historia que les llevó a convertirse en el animal doméstico que hoy conocemos. Podríamos decir que de una forma totalmente felina, los gatos se tomaron su tiempo a la hora de decidir si saltar o no a los rezagos de los humanos. Esto en referencia a un reciente estudio que ha sido publicado en el transcurso de esta semana, donde se analizaron
más de 200 gatos que abarcarían los últimos 9.000 años, más o menos, incluyendo algunos antiguos restos de gatos romanos, de momias de gato egipcias, de especímenes de gato salvaje africano moderno. Las conclusiones de este estudio dicen que durante este tiempo sus genes han cambiado poco desde sus orígenes como gatos salvajes, si exceptuamos una reciente alteración, que es la distinción de las rayas y puntos del gato atigrado. Pese a que la unión entre el ser humano y el gato es bastante antigua, este último podría haber sido domesticado relativamente tarde en comparación con los perros. Este estudio del que le estábamos hablando revela que la población de felinos comenzó a extenderse durante el periodo neolítico. Los gatos fueron útiles, sobre todo, a la hora de cazar los ratones y ratas que amenazaban la comida que había sido empezada a ser almacenada. La domesticación del gato, basada en una relación beneficiosa mutua para el felino y el humano, tuvo lugar en los primeros asentamientos agrícolas, donde los granjeros aceptaron la entrada de gatos, presumiblemente para mantener a los roedores, de los ratones, alejados de la producción. Con el tiempo, este comportamiento, esta asociación, derivó en la domesticación del gato montés. Pero hay que tomar en cuenta que los felinos o los gatos no están considerados también como una mascota, sino al principio no eran considerados como una mascota, sino más bien como un agente que nos va a ayudar en algo, más no alguien de compañía o algo así. Exactamente, era un animal todavía silvestre al que por una extraña asociación de mutuo beneficio empezaron a estrechar este espacio que tenían los humanos y los gatos. Incluso ahora todavía tienen esa característica de ser semilibres, digamos, no están totalmente en nuestras casas, están a veces también fuera de ellas, les permiten salir y ese tipo de cosas. Por eso decimos que los gatos son más libres, ¿no? Hay ciertos parecidos y ciertas diferencias entre el comportamiento del gato y nuestro animal doméstico, entre comillas, favorito, ¿no es cierto? Que sería el perro. El perro. Sí, ustedes se han preguntado por qué los gatos no son leales y los perros no saben vivir sin su dueño alguna vez, no sé, tal vez. ¿No? Bueno, muchas veces, ¿no? De ahí viene la frase perrito faldero, ¿no es cierto? O estás atrás como perrito, literalmente. Sí, bueno, se dice que debido a que los perros y gatos son los animales domesticados más habituales en nuestros hogares, siempre vamos a tender a compararlos continuamente, ¿no es cierto? Como si se tratase de una competición entre los dos animales. Uno de los puntos de desencuentro más habituales en el que se hace referencia al cariño y a la lealtad que cada uno de estos animales nos ofrece, y que suele resumirse en que si lo que queremos es que nuestro animal nos auxilie, si por ejemplo de buenas a primeras nos da un infarto en la casa, es mejor que nos decidamos por un perro, dicen, ¿no es cierto? En cambio, esto va a parecer a un gato que parece que no le importa si nos pasaría un infarto, ¿no es cierto? Un gato seguramente caminaría encima del infartado. Esto tal vez nos va a parecer un problema, pero podría tener también una ventaja si lo ven desde otro punto de vista, ¿no es cierto? En los tiempos actuales nosotros estamos trabajando, pasamos menos tiempo en la casa y la independencia de tener un gato en casa como compañía, ahí puede ser una ventaja. Sí, no es necesario sacar a pasear un gato, ¿no? No necesitamos contratar un, entre comillas, paseador de gatos. De gatos. Sí, pero recuerden que, como dijo Eli, los gatos no fueron domesticados por el ser humano, ¿no? O sea, fueron más bien unos animales que se adaptaron a nosotros, a nuestra forma de vida, y también más que todo los beneficios que nosotros podíamos darles a ellos. Entonces, ellos no fueron domados por nosotros y más bien ellos nos ven como unos gatos gigantes, o sea, unos amigos, no nos ven como seres humanos, y por eso de esa forma nos tratan como eso, como unos amigos, y son animales que pueden querer compartir un tiempo con nosotros si es que ellos quieren, o quieren que estemos lejos de ellos, son indiferentes, no les importa, así como dice Franklin, podemos estarnos, aunque no crean, bueno, yo tengo una gatita que el otro día mi hermana se puso mal, se puso histérica y gritó, y entonces entró la gatita diciéndole miau, como, ¿qué te pasa? No sé, y llegó como a consolarla. O sea, es lo que ella me contó, ¿no? Entonces, no sé si sean totalmente indiferentes, pero sí son importantes. ¿Pero sería para consolarla o para pedirle comida?
Bueno, no sé ese pequeño creo detalle. que cada uno interpretó lo que quiso. Solo el gato lo sabrá. Pero bueno, ese comportamiento sería el resultado de la domesticación, ¿no es cierto? De esta relación tan cercana que ahora tenemos con los gatos. Nada que ver con el gato salvaje africano del cual descendió, del cual surgió la especie de Felis catus, que es la especie de gato doméstico. Todavía se encuentran especímenes, poblaciones de este gato salvaje africano en el norte de África y en el Oriente Próximo. De ahí, por eso es que en el estudio que les comentaba se tomaron muestras principalmente de esa región. Aunque no crean, los gatos sí son animales expresivos, pero quizás su manera de comunicarse es diferente a la de los perros, que ellos prácticamente hablan como si, o sea, solamente les falta hablar para comunicarse con nosotros, no son casi como humanos. Un gato te hace saber lo que necesita y quiere. Por ejemplo, cuando levanta la cola es señal de que quieren interactuar con nosotros. O si se acercan y se acurrucan a nuestro lado, es que ellos quieren que los acariciemos. Si nosotros tomamos la iniciativa, podemos estar molestándolos. Inclusive muchos gatos entrenan a sus dueños, es decir, que hacen ciertos sonidos para decirles lo que ellos quieren. Si quieren comida, te hacen un sonido. Si quieres que salgas de su cuarto o del lugar donde ellos están, también te hacen un sonido. Y creemos que nosotros somos los inteligentes. Pero no, cada vez en lugar de decir que ellos son nuestras mascotas, lo que realmente seríamos somos sus esclavos. Es la verdad. Muchas de las veces yo creo que el mayor error que tenemos nosotros los humanos, o el gravísimo error que tenemos, es pensar que nuestro gato puede ser un perro chiquito. Y queremos a veces tratarle como tal. Intentamos darles órdenes o que hagan una cosa u otra, pero las cosas no funcionan así con los gatos. No es igual que como con los perros. Probablemente se ríen, ¿no? Claro, entonces obviamente nosotros como dueños nos sentimos frustrados y después terminamos echándole la culpa al gato diciendo que el gato no puede domesticarse. Bueno, y tanto nos importan nuestros perros y gatos que hasta test de psicología les hemos hecho, ¿no? Dice que para los perros sus dueños representan un paraíso de seguridad. Para los gatos esto no está tan claro que esto sea así, ¿no es cierto? Un estudio asegura que la relación que se establece entre los dueños de los perros y estos es de seguridad, muy semejante a la que puede tener un bebé con sus padres. Sin embargo, la separación, esa misma que lleva a muchos perros a ponerse nervioso, no causa el mismo efecto traumático en los gatos. Las pruebas que se realizaron a través de un test conocido como el SST coloca a cada uno de los animales en un entorno totalmente nuevo, en el que deben interactuar con sus amos y otros desconocidos para comprobar cuál es su relación. Es importante conocer que el mejor animal con el que convivimos para poder, o sea, hay que conocerle bien al animal para poder saber cómo poder convivir con ellos, ¿no? Su personalidad, digamos, entre comillas. El perro, por ejemplo, es un ser social que lleva dentro de su genética el agradar y el obedecer a su líder. Sabe que si es que hay normas, hay que obedecerlas. Lo escucha es el perro. Pero los gatos son todo lo contrario. Es un animal solitario, que no obedece a nada más que a sus propios instintos y que hace solamente lo que a él cree es conveniente o es bueno para él. Me parece que estás describiendo a algunas personas también. A veces. Los tigres, por ejemplo, son generalmente animales solitarios con adultos que tienen grandes territorios. Esta es la herencia que tienen realmente los felinos o los gatos en nuestro caso. Y esto es algo que debemos saber y nunca debemos olvidar, ya que esta herencia genética es la que se va transmitiendo. Estamos obligando a un ser que es solitario a que trabaje, a que viva en comunidad, a que siga normas, a que tenga horarios, y eso es algo que no es natural para él. Digamos que a través de la historia evolutiva el humano ha podido moldear más fácilmente al perro, ¿cierto? Derivado del lobo ancestral, que es lo que hemos podido lograr con el gato, por su misma biología, por lo que están diciendo sus genes. Exactamente. Además, como les decía, el tiempo ha sido más corto entre la domesticación de los primeros gatos por allá en Oriente Próximo, alrededor de hace 10.000 años, de lo que ocurrió con los perros, ¿no? Inevitablemente creo que esto nos está llevando a un siguiente programa, tocar el comportamiento de los perros y ahí entonces compararlo con el de los gatos. Exactamente. En conclusión, para tu gato, tú eres un gato gigante, amigable y bastante generoso. No por nada les das comida, juguetes y estás dispuesto a seguir las pistas que te den. Quizá no te consideren superior, pero si eres un buen compañero, te van a respetar. Ahora, la pregunta sería, ¿se puede educar realmente a un gato? ¿Ustedes qué creen?
Definitivamente sí. Para educar a un gato no debemos limitarnos a darle órdenes, porque nos mimará, se dará media vuelta y nos ignorará, dejándonos con el sentimiento de frustración. Nuestros esfuerzos se han centrado siempre en buscar la manera de hacerles ver que nuestra convivencia también debe ser buena para él. Pongámoslo en un ejemplo claro. Los amantes de los gatos, un ejemplo claro que los amantes de los gatos han sufrido. Por ejemplo, el mesón de la cocina. Es un lugar muy atractivo para el gato, es alto, tiene agua corriente, huele a alimentos, hay alimentos que tal vez en ocasiones puede robar. Pero el riesgo de que el gato pueda acceder a algún fuego en la maravillosa vitrocerámica digital que tenemos instalada y que se queme es demasiado alto. Pues bien, podemos decirle 1001 vez que no se suba ahí, pero ese es un sitio que a él le conviene y por eso lo hará. Nuestro objetivo ha de ser buscar la forma de que nuestro gato cambie de opinión y que vea que subirse a este mesón no es rentable. Cada propietario conoce a su gato y puede buscar los trucos personales que le funcionen. Por ejemplo, podemos poner en la superficie del mesón alguna sustancia pegajosa para las patitas. Entonces, como a ellos no les gusta pegarse, eso podría funcionar. Que aprendan a la mala, ¿no? Algo así. O tal vez poner olores que a ellos les desagraden para que no se pueda subir. La idea es que el gato a la final cree que toma la decisión de ya no volverse a subir a ese mesón. Entonces, realmente termina siendo una negociación la que se hace. No es darle una orden, sino que decirle a él cómo puede no tomar él su propia decisión. Hacerle creer que triunfó. Exactamente. Ahora, claro está, si es que ya logramos hacer que él no se suba a ese mesón, no tenemos que permitirlo que lo vuelva a hacer, porque el momento en el que dejamos que otra vez lo haga, él volverá a hacerlo. Y el hecho de que no se suba a un mesón no quiere decir que no se vuelva a subir a otra superficie. Entonces, la próxima vez que vean a su gato, le hablen y él o ella no les haga caso, recuerden que hace más de 10.000 años esta relación con los seres humanos empezó y desde entonces hemos querido moldear su comportamiento, pero no lo hemos logrado tanto como lo hemos hecho con los perros. Uh-huh. Los humanos y los gatos somos muy diferentes, entonces el momento en el que esa brecha se disminuya, pues la convivencia va a ser mucho mejor. Pero probablemente ese es parte del encanto, ¿no? De la relación con los gatos. ¿Sí? Son seres míticos y mejor que se queden así. Una buena convivencia entre humanos y gatos va a depender también de la personalidad de cada persona, ¿no es cierto? Si somos fuertes, disciplinados, vamos a disciplinar bien a un gato. Eso pienso yo. Estás equivocado. Bueno, saludos a todos los gatos que nos están escuchando también. Saludos a Mission. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm
La canción que acabamos de escuchar fue La Grange, de la banda ZZ Top, un trío power estadounidense de blues, rock y hard rock formado en 1970 en Houston, Texas. Continuamos con el segmento Café y Tertulia. Hoy nos acompaña Manuel Espinosa. Manuel Espinosa Polo es ecuatoriano, oriundo de la provincia de Loja. Tiene una licenciatura en Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Es profesor titulado en Segunda Enseñanza de la Universidad Abierta de Loja, con especialización en Historia y Geografía. Tiene una maestría en Estudios de la Cultura e Historia Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Es escritor, investigador, catedrático, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y divulgador de temas relacionados con el mundo andino, identidades, mestizajes, mitologías e historiación de las culturas populares. Fue profesor invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad St. Joseph en Pensilvania. Autor de varias obras como Los mestizos ecuatorianos y las señas de identidad cultural, El cholerío y la gente decente, Estrategias de mestizaje y blanqueamiento en Quito, Insumisa vecindad, Memoria política de San Roque, compilador y editor de algunas obras relacionadas con etnohistoria andina, Hablan los Incas en el 2002 y La ciudad Inca de Quito en el 2003. Actualmente se desempeña como catedrático de Historia de la Universidad Central y dirige proyectos sobre la recuperación de memoria histórica, colectiva y mítica. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, un gusto de estar aquí y les felicito por el programa, está muy bonito. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, para entrar en tema, quisiéramos preguntarte, ¿no? ¿Cuál fue tu interés en las ciencias sociales y específicamente en la cultura e historia andina? ¿Por qué estudiaste esta rama de las ciencias? Esto creo que responde a una cuestión vital. Yo soy casi una persona fronteriza entre Ecuador y Perú, y la condición de mestizo, de pertenecer al mundo andino, creo que es una motivación muy fuerte para descifrar lo que significa ser andino, ser un individuo que vive una geografía tan complicada y diversificada como no es nuestro paisaje, ¿no? Y la profundidad histórica que tiene también esta zona, ¿no? Porque ahora sabemos que la civilización andina, por lo menos estamos hablando de 5.000 años, es de las primeras fuentes culturales de la humanidad, junto con China, la India, Mesopotamia, Egipto, el mundo andino y Mesoamérica. Wow, bastante interesante, ¿no? Ese interés. Y bueno, sabemos de tu conocimiento por la cultura inca, y en ese sentido queremos preguntarte cómo los incas influyeron en las diversas culturas ecuatorianas, ¿no? Sobre todo en el conocimiento de las ciencias. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, los incas es la fase de culminación de esto que llamamos la civilización andina, ¿no? Entonces, su gran mérito y virtud fue como integrar y acumular todo un legado y un bagaje de conocimientos que se remontan desde hace 5.000 años atrás, ¿no? Entonces, los incas lograron hacer una síntesis extraordinaria y resolver también la conflictividad que ve en el mundo andino, ¿no? Su proyecto fue fundamentalmente un proyecto de integración política y impulsaron lo que los historiadores llaman la paz incaica, que fue un modelo que después serviría de inspiración para los pensadores del Renacimiento y la Ilustración, que fueron los forjadores del comunismo y el socialismo utópico. No se hubiera podido construir estas ideas sin la asimilación y el reconocimiento de lo que fue el gobierno y el Estado incásico. Y bueno, según los historiadores que han habido respecto a los estudios de la cultura inca, mucho se habla de Quito, ¿no? Y una de las definiciones es como el asiento preferido del sol. ¿Por qué se le llamó así a Quito? Ahora sabemos que el Tahuantinsuyo, que duró apenas 100 años, casi se hizo para llegar hacia Quito. Para los incas, como cualquier otra cultura antigua, era una cultura con un profundo conocimiento astronómico.
y por tanto la posición de Quito por la posición equinoccial era para ellos muy importante, y puesto que habían impulsado una religión heliolátrica, lo que querían era llegar precisamente a esa posición equinoccial para llevar adelante una serie de ceremonias, rituales y observaciones de carácter astronómico. Entonces, por esa razón, se dieron cuenta que a medida que avanzaban hacia el norte, estaban llegando a la latitud 0, cuenta esto el Inca Garcilaso, y que por tanto sabían que en los equinoccios la sombra desaparecía al mediodía, y por esa razón dice Garcilaso que le llamaban el asiento preferido del sol. Wow, bastante interesante. Y bueno, eso tiene que ver con el sol básicamente, ¿no? Con el movimiento solar. Pero, ¿cuál sería el origen de la palabra Quito, que lleva por nombre la capital del Ecuador? ¿Tiene algunas explicaciones? Sí, ahora también ya tenemos más información al respecto, y creo que estamos avanzando en descifrar el nombre. Quito es una palabra quechua antigua que significa tórtola. Entonces, como parte de un proyecto que tenemos en la Facultad de Comunicación, junto con la carrera de Turismo Histórico, estamos tratando de descifrar cuál era esta tórtola, puesto que hay una variedad de tórtolas en el mundo andino, en las tierras altas, y así lo indican los antiguos diccionarios del quechua del siglo XVI y del siglo XVII. Quito significa tórtola. Ahora, la tórtola parece mucho significado para la cultura y la cosmovisión inca, tanto estaba relacionada con la fertilidad y las lluvias. Entonces, parecería que por ahí están las pistas, y lo que estamos es tratando de descifrar cuál sería esta avecita. Cristóbal de Molina, que fue un clérigo español que vivió mucho tiempo en el Cusco, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, fue el primero en describir que en un ritual que era del Huarachicuy, que se llevaba a cabo en el Capac Raimi, es decir, en el solsticio de diciembre, los jóvenes, que este era un rito de paso por el cual los muchachos jóvenes se los consideraba ya adultos, se les horadaba las orejas, que era el símbolo de la adultez en la cultura incásica, y dice él que portaban en sus cabezas una corona de plumas hecha de las plumas del ave, del pájaro Quito, dice él, ¿no? Dice que esas plumas eran negras. Esa es una pista. Luego tenemos las pistas de los primeros diccionarios del quechua que dicen que Quito es tórtola. Y luego tenemos una versión también muy interesante aquí de un mito fundacional de Quito, que dicen que Quito se iba a fundar por Cangagua, pero que lloró la zunfa, dicen que es un ave parecida a una perdiz, y el Inca consideró que no era un buen presagio fundar ahí. Entonces decidieron fundar lanzando una piedra con la onda o con la guaraca, que se llama, y que donde cayó dicen que fue un sitio donde cantó la tórtola, y que la tórtola anunciaba lluvia y era por tanto fertilidad. Entonces esas son las pistas que estamos tratando de seguir para establecer cuál es el pájaro Quito. Sabemos que es una tórtola, pero queremos saber si es la Zenaida auriculata o la Metropelia melanoptera. Esas serían, creo que, las dos candidatas más fuertes para descifrar o establecer qué es el pájaro Quito. Entonces, nuestra ciudad se llamaría en realidad Tórtola. Claro, ¿sí? En realidad tiene el nombre de un ave, ¿no? Qué bonito. Y además toda la topografía de la meseta de Quito también hace alusión a pájaros. Probablemente Pichincha sea otro pájaro, porque parece que es el nombre del gorrión, que sabemos el nombre antiguo, ¿no? Porque todavía en ciertas partes del Perú se le dice Pichinchu a este gorrión, que es muy común, ¿no? Interesante. Wow. Sí. O sea que si lo asociaron a la tórtola con la fertilidad y la lluvia, creo que dieron con el nombre perfecto, ¿no es cierto? Sí, Quito, llueve. Quito creo que se asocia definitivamente con lluvia. Claro, y hay una abundancia de la Zenaida auriculata, es decir, la tortolita es omnipresente en la meseta de Quito, está por todo lado, ¿no? Entonces, parece que es el símbolo de la ciudad. Ahora, lo curioso es que aquí se presenta una relación simbólica contradictoria, porque Garcilaso dice que Quito es el asiento preferido del sol, y sabemos que uno de los símbolos del sol de Inti era el cernícalo, o un falcónido parecido al cernícalo, que es el depredador
de la tórtola. Entonces tenemos ahí una relación interesante, ¿no? El cerdícalo frente a la tórtola. La tórtola parecería ser entonces una ofrenda propiciatoria para el sol, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación muy interesante que estamos tratando de descifrar, ¿no? ¿Cuál sería la implicación simbólica, el significado de esta relación? Qué significativa estas comparaciones, ¿no? A partir de una relación histórica, de una descripción histórica, también podemos relacionarla con la ecología, ¿no es cierto? Con la relación que podrían tener estas dos aves. Manuel, ¿nos podrías contar algo de del concepto que tiene el mundo andino sobre la fecha que estamos viviendo hoy, el solsticio de verano que empezamos a vivir ayer? Sí, este es muy interesante, aunque en realidad para el hemisferio sur es el solsticio de invierno. De invierno, ¿no? Así es. Es de invierno, ¿no? Y la estación que estamos ya viviendo es una estación seca, ausente de lluvias, pero es fría, porque las temperaturas bajan en la madrugada y en la noche. Se registran las temperaturas más bajas en el mundo andino. Desde aquí hasta el noreste de Argentina, las temperaturas van a bajar en la noche y en la madrugada. Bueno, entonces los incas le llamaban a este solsticio de invierno para el hemisferio sur, le decían el sol joven. Es decir, como era joven, era un sol que no iba a calentar mucho, ¿sí? A diferencia del solsticio de verano para el hemisferio sur, que es en diciembre, que es el sol viejo, en cambio, que calienta mucho, ¿no? Entonces, se hacían una serie de ceremonias. Sobre todo aquí en Quito es curioso porque parece que el pensamiento inca como que invirtió lo que sucedía en el sur aquí en Quito. Todavía no tenemos muy claro por qué hicieron esta inversión. Por ejemplo, de Quito hacia el sur, los incas siempre dividieron los territorios de manera dual, o sea, Anan y Urin. Anan era el norte, arriba, Urin al sur. Pero aquí en Quito lo cambiaron. Urin pasó a ser el norte y Anan pasó a ser el sur. Entonces, hicieron esta inversión. Ahora, sospechamos que aquí en Quito el solsticio de junio era más importante que el solsticio de diciembre, sobre todo desde Quito hacia el norte. Es una fiesta muy importante, desde Quito hacia el norte el solsticio de junio, mientras que desde Quito hacia el sur el solsticio de diciembre es más importante, más relevante, ¿no? Y es probable que hay una vieja tradición que fue recogida por los primeros recopiladores de leyendas y tradiciones. Decían que en el solsticio de junio los incas tendían una gran soga desde el Yavira, que es el Panecillo, al Guanacauri. Antes se creía que el Guanacauri era la loma de San Juan, pero ahora nuevas evidencias nos llevan a creer que el Placer fue el Guanacauri, ¿sí? Entonces, que tendían esa gran soga, que era de oro, dicen. Los antiguos españoles decían maroma, de oro. Y esto está vinculado con el rito de atar al sol, el Intihuatana, que se llamaba, así se dice en quechua, ¿no? Amarrar al sol, Intihuatana. Entonces, ahora también ya sabemos por qué era este ceremonial, por qué los incas querían atar al sol. Lo que querían hacer es salvar a lo que ellos llamaban el quinto sol. Había una vieja profecía que decía que el quinto sol iba a morir. Desde que se dio esa profecía, que fue más o menos en 1432, y se profetizó que después de 100 años iba a ser el final de ese quinto sol, como en efecto sucedió, y que eso significaba el fin de la cultura y de la religión andina. En efecto pasó cuando llegaron los españoles, ¿no? Entonces los incas crearon realmente el Tahuantinsuyo para salvar el quinto sol, y creían que la única manera de impedir ese cataclismo era amarrar al sol a las estrellas. Porque como los incas veían mucho el cielo, se dieron cuenta que en el solsticio de junio de aproximadamente en 1532, el sol en la salida iliacal, que se llama, estaban acostumbrados a verlo salir siempre entre el río de estrellas, que es la Vía Láctea, pero se dieron cuenta que el sol, por el movimiento precesiונal de la Tierra, ya no iba a salir junto al río de estrellas, sino a un lado. Esto fue interpretado por los astrónomos incas como el fin de una era, el fin de ese quinto sol, y por tanto, si el sol no salía dentro del río de las estrellas de la Vía Láctea, y lo interpretaron como que se iba a cerrar el puente que comunicaba a los vivos con los ancestros.
Y para las culturas andinas era fundamental esa comunicación con los ancestros. Entonces, para ellos interpretaron este hecho como el fin de la religión y de la cultura andina. Los incas querían, por tanto, impedir este cataclismo. Entonces dijeron que la única manera era amarrando el sol a las estrellas. Pero claro, ¿cómo iban a hacer esta proeza cósmica, ¿no? Se inventaron un ritual de magia simpática, ¿no? Es decir, que aquí en la Tierra construyeron una imagen del sol, y a esa imagen del sol le ataron las huacas o los dioses ancestrales de los diversos pueblos, con el fin de que este acto de magia repercutiese en el mundo, en el cielo físico, y así impedir que el sol no se desvíe de donde tenía que estar, que era salir en el solsticio de junio entre el río de las estrellas. Eso es lo que quisieron hacer. Entonces, por eso los incas inventaron este rito que se llamaba el Intihuatana, ¿no? Y en las principales ciudades incas construyeron un pilar de piedra en donde se escenificaba este ritual. Creemos, por tanto, que en Quito esta soga que tendían del Yavir al Guanacauri era para escenificar este ritual de atar el sol a las estrellas. Interesante. Qué significativo, ¿no? Mencionaste que cuando estos astrónomos incas vieron este posible fin de una era, el cataclismo, el mundo andino murió, cambió. ¿El mundo andino podemos seguir considerando hasta ahora el mundo andino? Después de la venida de los españoles y ahora, después de cientos de años, con este proceso global de comunicación, este proceso de globalización, ¿podemos decir que todavía tenemos una cultura netamente andina? Los que vivimos, nacimos aquí. Yo creo que sí, porque verán, los signos más estables y de continuidad son de carácter andino. Si tenemos en cuenta que la civilización andina tiene 5.000 años, la presencia de los españoles en nuestro territorio no llega ni a 300 años. O sea, casi no es una permanencia histórica significativa, si tomamos en cuenta todo el periodo de vida de la civilización andina. Obviamente ha dejado una marca y una huella, eso es indudable, indiscutible, pero en general la sensibilidad, la mentalidad, las tradiciones son andinas. Sí, son andinas. Si solo pensamos en nuestra culinaria es netamente andina. Si pensamos en nuestra música tradicional, es netamente andina. Si pensamos también en nuestra manera de percibir, de pensar el mundo, son muy andinas, ¿no? En nuestro ethos, que se dice en antropología, nuestra esencia es muy andina, nuestra manera de ser es muy andina. Entonces, todos los elementos que sirven para identificarnos como comunidad son de origen andino. Claro que muchos de ellos están revestidos con aportes que trajeron los españoles, ¿no? Que son más bien una especie de adornos que sirven para adornar un cuerpo, un alma que es netamente andina. Entonces, esto no es de extrañar, porque les digo, si tenemos en cuenta la antigüedad de la civilización andina, 300 años dejaron huella, pero no mataron esa trayectoria, esa cultura, ¿no? Y ahora, en la época actual que estamos viviendo, también los andinos somos muy expertos en incorporar cosas de todas partes, ¿no? Esa antropología se llama códigofagia. Nos alimentamos de los elementos, pero no dejamos de ser quienes somos. ¿Los adaptamos a nuestra realidad? Los adaptamos totalmente, ¿no? Nos adornamos. La cultura andina es muy abigarrada, por eso es que está en abigarrada, ¿no? Tenemos elementos de tradiciones que vienen de otros lados, pero están incorporadas a una matriz que es netamente andina, ¿no? Y además, otra cosa que hay que destacar, que el andino nunca consideró ni considera al diferente como enemigo, sino como complementario. Esa es una actitud diferente a la de Europa, a la del viejo mundo, ¿no? Donde el diferente era enemigo y había que aniquilarlo. En cambio, el andino no, siempre vio al diferente como complementario y lo trató de incorporarlo. O sea, somos hospitalarios por naturaleza. Claro, por eso es que los visitantes extranjeros y los turistas cuando vienen al Ecuador, al Perú, a Bolivia, lo que más destacan es la hospitalidad. Dicen que hay gente más buena o más hospitalaria, ¿no?
Humboldt creo que lo expresó muy bien cuando decía qué gente tan buena, me han dado de comer y me piden disculpas, dice. Bueno, sí, así es, ¿no? Y Manuel, tú has trabajado en varios proyectos de recuperación del misticismo de la historia nuestra. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, yo trabajo desde hace un tiempo mucho, siempre me ha interesado el tema de la identidad, descifrar esto de la identidad, ¿no? Y como les comentaba, la identidad tiene un contenido real, que es la cultura étnica, que es la cultura que tiene continuidad y estabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que me ha interesado. Y me interesa también lo mítico, porque ahora sabemos que los mitos son dispositivos de conocimiento. Entonces, antes se creía que solo la palabra escrita es un medio óptimo para guardar memoria y transmitir conocimiento, pero no es así. Ahora sabemos que son los mitos los dispositivos más eficientes para transmitir conocimientos, pero de remotísimos tiempos, ¿no? Hay mitos que, una vez decodificados, nos evidencian conocimiento astronómico de primera, ¿no? Un científico norteamericano, William Sullivan, es el que ha puesto mucho énfasis en esto, ¿no? Él, a través de decodificar un mito andino sobre unas llamitas que un pastor no querían comer ni tomar agua, y las llama habló y le dijo que le lleven al monte, a una montaña andina que hay en el centro del Perú. Él logró descifrar que todo esto eran metáforas de carácter astronómico. Ahí donde se habla de animales, se habla de constelaciones. Donde se habla de planetas, se habla de dioses, y los lugares geográficos que suelen aparecer en los relatos míticos son en realidad posiciones de las estrellas en el cielo, pero reflejadas en la geografía local. Entonces, haciendo eso, ha decodificado, ¿no? Incluso habla de que ese mito habla de una inundación que ahora se ha comprobado en la historia climatológica del planeta. En el año 600 se produjo un fenómeno del Niño muy fuerte que puso fin a algunas de las sociedades indígenas de la actual costa del Perú, moches y nazcas sobre todo, ¿no? Y está esa información en ese mito. Entonces, por eso los mitos ahora nos sirven mucho para los que estamos interesados en descifrar la historia antigua, puesto que antes de que lleguen los españoles no hay registros escritos a la manera europea. Claro que sí hay registros escritos a la manera andina, porque habían quipus y tocapus, que era una forma de escritura, ¿no? Pero que todavía no se han logrado descifrar del todo. Entonces, para los historiadores es muy importante el mito, porque en el mito guarda información muy precisa, muy puntual, que bien decodificada, interpretada, ya nos puede ayudar para entender y explicar un momento histórico. Como explicabas del nombre de Quito, ¿no? Y la relación con la Cuna del Sol. ¿Nos podrías contar cuál ha sido en general la relación que ha mantenido la cultura andina con el ambiente, con la naturaleza, con el ecosistema en el que han vivido históricamente? Esto es muy importante, sobre todo es más evidente en la última fase de la civilización andina, que es la cultura incásica, ¿no? Los incas nunca agredieron a la naturaleza, sino se adaptaban a ella. Sus ciudades, sus construcciones urbanísticas son el mejor ejemplo de ello, ¿no? Ahí donde encontraban una roca no la quitaban, no la rompían, sino que el edificio se acomodaba a esa roca, y a veces las rocas quedaban en el centro de los edificios, y como los incas veneraban a las rocas, las incorporaban, ¿no? Por eso es que su arquitectura es tan amigable con el ambiente, con el entorno. Cuando uno puede caminar, por ejemplo, en el Parque Nacional Machu Picchu, que incluye como 15 ciudadelas, de las cuales Machu Picchu es la final, se puede dar cuenta cabalmente de esto que digo, ¿no? Cómo la construcción urbanística inca se adapta plenamente a la geografía, a la topografía, no la agrede, ¿no? Y por otro lado, los andinos siempre eran panteístas. Para ellos todo tenía un espíritu y un alma, incluidas las rocas, no se diga las plantas y no se digan los animales. Entonces había un gran respeto, una relación armónica con todas las criaturas y los seres de la naturaleza, incluidas las piedras, ¿no?
Entonces creo que es el mejor ejemplo de una relación armónica entre el hombre y el entorno natural. Creo que es muy ejemplar lo que hicieron los incas, ¿no? Y creo que debería ser estudiado este aspecto y esta relación, y la humanidad podría aprender muchísimo de esta relación entre el hombre y el entorno natural. Claro que no siempre fue así en la historia de la civilización andina. Sí hubieron sociedades que eran más agresivas contra el ambiente. Ahora sabemos que Huari, por ejemplo, que es un momento que antecede a los incas, sí fueron agresivos con la naturaleza. Sí hicieron cambios drásticos y que generaron mucho impacto en el paisaje. Pero los incas retomaron lo de momentos más atrás, momentos clásicos, donde hubo una relación muy armoniosa con el entorno, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una de las grandes lecciones que nos ha dado la sociedad incásica. Otra gran lección que debería el mundo estudiar es el manejo del poder, de la relación entre los líderes, los dirigentes y la sociedad. Claro, los pensadores renacentistas europeos ilustrados sí se dieron cuenta, por eso se crearon eso que se llama socialismo y comunismo utópico, que ha servido de fuentes también de inspiración para desarrollar doctrinas y modelos políticos hasta la actualidad. Probablemente el sistema actual no permitiría que se reconsidere, ¿no?, la manera en que veían estas relaciones de poder los incas. Lo que sí deberíamos retomar como sociedad es esta relación con el ambiente, nuestra relación de respeto hacia lo que nos rodea. Queremos agradecerte, Manuel, por tu presencia en el programa. Con tu presencia aquí hemos ampliado el espectro de temas que normalmente conversamos y nos congratulamos de ello. Ojalá que nos puedas acompañar en una futura ocasión. Muchas gracias. Con gusto, y gracias también por invitarme. Gracias. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. And every time that I plant a seed, he said kill it before it grows. He said kill it before it grows. I say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out town fair. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. I said Acabamos de escuchar I Shot the Sheriff, la versión de Eric Clapton en estudio. Y empezamos un segmento bastante interesante llamado Serendipia, a cargo de Jimena Pérez. Bienvenida, Jimena.
Bienvenidos al segmento Serendipia, en el que hablaremos sobre descubrimientos valiosos que se produjeron de manera accidental o casual, sin ser pensados siquiera. Estos casos o accidentes fortuitos cambiaron la vida de muchas personas, y gracias a estos hallazgos aparentemente insignificantes, se consiguieron avances espectaculares en la medicina, en la industria y hasta en la cocina. Por hoy les voy a contar 4 de ellos. Empezamos con el famoso principio de Arquímedes, que a algunos nos ha costado entender en el colegio y nos saca canas verdes. Bueno, Hierón, que fue monarca de Siracusa en el año 476 a.C., entregó a un platero un número determinado de piezas de oro y plata para que le labrase una corona. Finalizada la corona, el rey dudó de la honradez del artesano a la hora de distribuir los elementos. Entonces encargó a Arquímedes que buscase una manera de comprobar si su encargo era un fraude o no. El famoso matemático se encontró con un problema del que no hallaba solución, y como sabemos en ese entonces, si no hallas solución a algo, te cortan la cabeza. Por fortuna, un día llenó demasiado la bañera, y notó que cuando introducía su cuerpo en ella, pues parte del agua rebosaba, siendo la cantidad exacta del peso que ocupaba su cuerpo. Al inicio se sintió molesto por tener que limpiar el agua del piso, pero luego gritó de la emoción, pues Arquímedes encontró una solución para verificar si el monarca había sido estafado o no. Y como vemos, de esta manera evitó que le corten la cabeza y en lugar de eso fue el artesano, porque sí lo había estafado. No sé ustedes, continuando, cuántas veces les han recetado penicilina y a algunas personas les ha salvado la vida. Pues la penicilina se le considera el descubrimiento accidental más importante de la humanidad, y este logro se le atribuye al doctor Alexander Fleming. Él, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, se dedicó a buscar sustancias antibacterianas que no dañaran los tejidos animales. A finales de julio de 1928, él salió de vacaciones, pero Fleming olvidó fuera de la estufa placas inoculadas con estafilococos. Él regresó el 3 de septiembre, varios meses después, y pues en su desordenado laboratorio encontró que las placas eran inservibles. Se puso a desecharlas de una en una y notó que solo una de ellas había sido contaminada con un moho. El laboratorio vecino estudiaban hongos y mohos. Él, en lugar de tirar este experimento fallido, su curiosidad lo llevó a analizarlo, y observó que alrededor del hongo las colonias de estafilococos más cercanas a él estaban muertas, mientras que las más lejanas se habían reproducido normalmente. Inmediatamente se percató o pensó de que este hongo había liberado alguna sustancia bactericida, que posteriormente la conocemos como la famosa penicilina. En todo caso, gracias al olvido de este científico escocés, al día de hoy se ha mejorado la calidad de vida de la especie humana y se ha dado lugar a muchas más especialidades médicas, pues gracias a los olvidos a veces. Gracias por olvidarse, doctor Fleming. Sí, seguimos vivos. Muchos hubiéramos muerto. Pues sí, casi todos. Saliéndonos un poco del tema científico, una de las cosas que más utilizamos día a día, los POSIT, también son un caso de serendipia. En este caso, lo que se buscaba era un elemento súper adherente. Le habían pedido al doctor Spencer Silver que trabaje en desarrollar un pegamento que sea a prueba de todo. Pasó muchos años investigando, pero no lo logró. Así que lo que hizo fue desarrollar un pegamento que no duraba, era muy suave, y lo cogió y lo tiró en su cajón. Y se olvidó de su descubrimiento. Dijo que no sirve para nada. Pero su vecino de oficina, Art Fry, él de repente un día notó que necesitaba pegar papelitos sobre su hoja de canto. Él cantaba en la iglesia, pero se molestaba mucho porque no encontraba las canciones y cuando ponía hojas de papel se caían y no sabía qué cantar. Entonces fue corriendo a la oficina, sacó del cajón este pegamento, le puso un poquito en la hoja de papel y pues notó que se quedaba pegado y no rompía la hoja. Fue lo mejor que le pudo pasar y en ese momento la empresa en la que trabajaban fue 3M. Patentaron y empezaron a comercializar el famoso producto conocido como POSIT desde 1980 y se hicieron muy ricos, por cierto. Lo que para unos es un error, para otros es lo mejor que les puede pasar en la vida. Y por último, aunque no lo crean, las patatas fritas también son un caso de serendipia.
las famosas chips que como las conocemos hasta ahora. George Crumb fue un afamado chef de Nueva York, pero tenía una pequeña piedra en el zapato. Un cliente insatisfecho, siempre, con el grosor de las papas fritas. Hasta 1850 cortaban las patatas fritas en 4 partes, cada papa. Y este cliente en 1853 seguía molestando cada semana que el corte de las papas era muy fuerte, era muy grueso y pastoso. Así que Crumb se hastió de esto y cortó las papas tan finas como un trozo de papel y las frió hasta que queden crujientes. Esto lo hizo como una broma hacia el comensal para que se enojara y no volviera, que entendiera que no es bien recibido. Despectivamente y riendo, él personalmente entregó este plato al comensal y pues para su sorpresa resultó que este invento culinario le encantó y también les gustó a todas las personas que lo probaron y pronto el restaurante tuvo que añadirlo al menú como un plato habitual. Y así pues es como se descubren a veces las mejores cosas, sin buscarlas. Claro que no todo en la vida puede ser así. Hasta un próximo segmento de Serendipia. Empezamos el último segmento que hemos denominado la ficción de la ciencia o la superciencia contra los superhéroes. ¿Quién no ha querido ser alguna vez un superhéroe? Pelear contra el mal que azota por las calles en la noche, rescatar a la gente en peligro, ser aclamado por multitudes y que hagan películas acerca de nuestras vidas. Pero, ¿esto es posible? Es decir, ¿los superpoderes pueden existir? Es cierto que la ciencia y la tecnología han avanzado a grados inimaginables, pero existen paradojas que la biología simplemente no puede permitir. En este segmento un tanto friki y dedicado a los amantes de la ficción, conversaremos, de manera general, por qué algunos superhéroes y sus superpoderes pueden o no existir basados en la ciencia. Y empezaremos por uno de los superhéroes más populares y más famosos, predilecto del personaje Sherlock Cooper de la serie cómico-científica The Big Bang Theory. El personaje es Flash, un superhéroe que corre a una velocidad cercana a la de la luz y tiene reflejos increíblemente rápidos. Es sorprendente pensar cuánto tiempo nos ahorraríamos y hasta dónde podríamos viajar si tuviéramos estas habilidades. Lamentablemente, hace más de 100 años, Albert Einstein publicó varios trabajos donde demuestra que alcanzar tales velocidades es imposible. La teoría de la relatividad señala que la masa es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo, que está en movimiento. Más sencillo, entre más rápido vaya un cuerpo, su masa irá incrementando. Si Flash se moviera a la velocidad de la luz, su masa se volvería infinitamente grande. Es decir, si Flash corriera a 300.000 kilómetros por segundo, aumentaría de 30.983 kilogramos por cada segundo. Si corriera a la velocidad de la luz por un minuto, pesaría 1.858.980 kilogramos. Una enormidad. No solo sería súper veloz, también sería súper gordo. También se debe considerar la fricción que se generaría al mover sus piernas tan rápido, ya que muy probablemente Flash se incendiaría antes de alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. El movimiento de las piernas de esa velocidad produciría una fricción que liberaría energía en forma de calor y esta se iría acumulando hasta prender todo su cuerpo en llamas. En cuanto a los reflejos increíblemente rápidos, existe un límite, puesto que las células reciben una señal, la interpretan y envían una respuesta. A pesar de que esta señal no sea enviada directamente al cerebro, hay muchas células involucradas para generar una respuesta así de rápida. Toda esta cascada de señales que se lleva a cabo en una célula lleva un tiempo de procesamiento que lamentablemente no podría ser mucho más rápido de lo que ya es. Entonces, bueno, hasta al final, este segmento lo hicimos con una velocidad parecida a la de Flash. Lamentablemente. Y no estás gordo. Y no, bueno, no mucho. En todo caso, la próxima vez que veamos un cómic de Flash lo disfrutaremos mucho, pero lamentablemente no es viable desde un punto de vista científico. Muchas gracias, Radio Escuchas. Este fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y yo quiero mandar un saludo a María Augusta que nos está escuchando el día de hoy. No se pierdan el programa de la próxima semana donde entrevistaremos a la doctora Ana Ruano, parasitóloga. Un gusto haberles
haber compartido con ustedes este programa. Y gracias a todos los radioescuchas que interactuaron con nosotros en el programa de hoy. Hasta la próxima semana. El tiempo siempre se nos queda corto. Esperamos reencontrarnos el siguiente viernes y recuerden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.